Las jóvenes francotiradoras soviéticas eran conocidas por su precisión al disparar y por la gran cantidad de bajas que causaron a los enemigos. Y ahora vas a conocer la historia de estas que fueron las chicas más letales de la historia. Quédate conmigo hasta el final, pero si eres nuevo, haz clic en este botón y suscríbete a la sala de guerra. También danos un like y comparte este video con todos tus amigos para que todos estén felices, ¿eh? Cuando los combates de la Primera Guerra Mundial pasaron de acciones de movimiento a una agotadora guerra de trincheras, la naturaleza de las armas de infantería también cambió drásticamente. La guerra de trincheras forzaba a ambos bandos a lanzar ataques en oleadas contra objetivos fortificados. Y al llegar a la trinchera enemiga, los soldados tenían que combatir a corta distancia contra enemigos apiñados en un área restringida. Este escenario hizo que los estrategas militares y los fabricantes de armas buscaran una alternativa para sustituir los tradicionales fusiles de cerrojo de la infantería, que disparaban con precisión desde lejos, pero cuyo largo tiempo de recarga los hacía inadecuados para los ataques a trincheras. Así fue como surgió la metralleta, un arma de mano más corta que el fusil y capaz de disparar en modo automático, sacrificando la precisión por una inmensa capacidad destructiva a corta distancia. En 1918, las primeras metralletas entraron en combate y, a partir de ahí, la doctrina militar de la infantería en todas las potencias empezó a incluir un énfasis cada vez mayor en la metralleta dentro del grupo de combate. Pero los estrategas militares de una de esas potencias vieron la importancia del tiro de precisión a larga distancia, que podía abatir objetivos de oportunidad como oficiales y sargentos, cuya pérdida desmoraliza y desorganiza a una formación enemiga. Esa potencia era la Unión Soviética. La creación de los francotiradores del Ejército Rojo se remonta al año de 1925, cuando el comandante del Distrito Militar de Siberia, el general Robert Petrovich Eidman, comenzó a seleccionar a los 6 mejores tiradores de cada compañía para entrenarlos en tiro de precisión. Estos francotiradores participaron en el conflicto chino-soviético de 1929, donde eliminaron a varios oficiales y soldados chinos en combate. Los informes que relataban el valor de estas tropas llegaron a Moscú en 1932. El comisario de defensa de la Unión Soviética, Kliment Voroshilov, instituyó un programa de entrenamiento amplio en práctica de tiro para la juventud soviética de ambos sexos, con la creación de la insignia de tirador Voroshilov. Para quienes se destacaban en el curso, en la misma época, la Unión Soviética importó de Alemania ejemplares de miras ópticas para fusiles de precisión y comenzó a fabricar sus propios modelos nacionales. Durante los años 30, el Ejército Rojo organizó e incorporó francotiradores en sus regimientos de infantería, inicialmente como un grupo de combate y posteriormente como un pelotón de francotiradores por regimiento. Estos soldados fueron exitosamente probados en la batalla del lago Kazán contra el ejército imperial japonés en 1934. Los japoneses sufrieron mucho por la pérdida de oficiales a manos de francotiradores, a veces a casi 1000 metros. El arma favorita de los francotiradores soviéticos era el preciso y confiable Mosin Nagant, modelo 1891, en calibre .762, equipado con una mira PU de aumento 3.5. A pesar de ser antiguo, el fusil era de fácil mantenimiento y tenía una precisión única en opinión de los tiradores, e incluso algunos francotiradores alemanes preferían esta arma. La Unión Soviética incluso intentó, poco después del inicio de la invasión alemana a su país, en la Operación Barbarroja, reemplazar el Mosin Nagant por el nuevo fusil semiautomático Tokarev Samosariadnaya Vintovka Tokareva 40. Pero los francotiradores rechazaron el arma nueva, acusándola de ser menos precisa y de provocar un fogonazo mucho mayor al disparar, lo que delataba su posición. La invasión alemana transformó la línea de batalla soviética en una gran masa desorganizada. Y en los primeros meses de lucha, millones de soldados fueron capturados en gigantescos cercos hechos por las divisiones Panzer. La necesidad de un inmenso número de nuevos reclutas hizo que Moscú comenzara a aceptar la conscripción de mujeres en el servicio militar, inicialmente para unidades de salud, administración y servicios auxiliares. Pero las bajas se acumularon. Así, incluso en 1941, las primeras mujeres fueron aceptadas en unidades de combate. Generalmente recibían el apresurado y a veces desorganizado entrenamiento típico de aquellos días.
Una de esas mujeres fue Nina Pavlovna Petrova, quien puede ser considerada la decana de las francotiradoras soviéticas, ya que tenía 48 años de edad en la época de la invasión. Desde noviembre de 1941, Petrova fue francotiradora del 284, regimiento de la 86ª División de Fusileros. Al final de la guerra, alcanzó 122 enemigos abatidos. Ya literalmente una abuelita. Ella fue nominada para recibir la Orden de la Gloria de primera clase cuando alcanzó 100 enemigos abatidos en febrero de 1945. Su nominación fue firmada por el general Iván Fedioninsky, quien más tarde recordó: "La conocí personalmente y firmé la petición para su condecoración. Mi atención fue capturada por el documento llenado a nombre de la sargento Petrova. El documento decía que Petrova tenía 52 años de edad. No creí lo que veía, ella tiene más de 50 años. Le pregunté a mi asistente, ¿será un error? Él respondió, no hay error, señor. Nina Petrova recibió la Orden de la Gloria de primera clase póstumamente, pues falleció el 1 de mayo de 1945, cuando el camión en el que estaba volcó en un barranco. Los grandes francotiradores soviéticos alcanzaron sus cifras récord en los primeros 2 años de la guerra, cuando el Ejército Rojo estaba a la defensiva, dado que esperar pacientemente y abatir objetivos que avanzan es un escenario mucho más prolífico para un tirador que alcanzar objetivos en fuga. En ese primer escenario actuó la mayor francotiradora soviética. La mayor Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko provenía del programa de tiradores de Voroshilov y también había sido entrenada en las confusas primeras semanas de la guerra. En agosto de 1941 fue asignada a la 25A División de Fusileros, enfrentando a las fuerzas invasoras alemanas y rumanas en Odessa, al sur de la Unión Soviética. Su talento era tal que, solo en ese mes de intenso combate, abatió a 100 enemigos, haciendo que su nombre fuera catapultado por la prensa soviética. Cuando los rumanos tomaron Odessa en octubre, fue evacuada a Sebastopol, en Crimea, donde combatió durante los siguientes 8 meses, elevando su total a 309 enemigos abatidos. En junio de 1942 fue enviada a los Estados Unidos en una campaña de recaudación de fondos para la guerra. El 25 de octubre de 1943 recibió la Estrella Dorada de Heroína de la Unión Soviética, la máxima condecoración soviética por valentía. Esos resultados mostraron a Moscú que las mujeres tenían aptitud especial para ser francotiradoras. Alta capacidad de observación, paciencia y precisión eran características que varias tiradoras venían demostrando, aunque no hubieran recibido ningún tipo de entrenamiento especial. En esa época, el Ejército Rojo ni siquiera tenía un uniforme femenino, y las miles de reclutas que llegaban tenían el cabello cortado de manera rudimentaria y eran puestas en las mismas condiciones de entrenamiento que los hombres. Y aunque el ejército ya había autorizado el reclutamiento de mujeres, muchos comandantes locales despreciaban la capacidad femenina en combate, y muchas veces se negaban a asignarlas al frente. Para resolver estos problemas, el 27 de febrero de 1942, se creó la Escuela Central de Entrenamiento de Instructores Francotiradores en Kosino, un suburbio al este de Moscú. En la escuela se empezaron a ofrecer cursos de tiro de precisión para mujeres con una duración de 3 meses, así como cursos de formación para instructoras de tiro. La primera generación inició el entrenamiento el 5 de febrero de 1943, cuando el invierno se suavizó. El alto número de voluntarias llevó a Stalin a autorizar el 21 de mayo la creación de la Escuela Central Femenina de Entrenamiento de Francotiradoras, que se instaló en Podolsk, un distrito al sur de la capital. La creación de dicha escuela encontró resistencia en algunos sectores del ejército, y para garantizar que la organización tuviera éxito, el Kremlin eligió a un especialista reacio para comandarla, el coronel Nikolai Nikolaevich Kolchak, hijo de un noble ruso del período imperial. Kolchak se graduó en la Academia de Infantería de Leningrado en 1928. Aunque tenía un historial militar impecable, fue expulsado del Partido Comunista en 1936 al descubrirse los orígenes aristocráticos de su padre. Al año siguiente, él fue instructor y puesto de investigador en la Academia de Infantería de Leningrado, usando su raro talento académico para estudiar la ciencia del tiro de precisión. Hasta 1940, él había publicado 52 trabajos científicos sobre teoría de tiro y uso de armas de infantería. Inicialmente dudoso en asumir la escuela,
Kolchak fue convencido de su importancia y a partir de ahí se dedicó enérgicamente a hacer de ella un éxito. Desde sus primeros días de mando, inmediatamente notó que las cadetes, sabiendo de antemano cuándo y dónde aparecerían los objetivos, los alcanzaban con gran precisión. Y esos éxitos elevaban la autoestima de las chicas. Sin embargo, ordenó un cambio inmediato en el entorno y objetivos de entrenamiento, causando errores en la precisión de las cadetes. Esa noche, Kolchak reunió a las líderes de equipo y les explicó en qué se habían equivocado y qué debían hacer para corregir los errores. Y así, el 23 de junio, Kolchak graduó a su primera generación de francotiradoras, enviando 125 a la Escuela de Comando de Oficiales Subalternos, 50 francotiradoras al frente de Kalinin y 54 al frente del noroeste. Dentro de esa generación estaban dos brillantes alumnas de Kolchak, Nina Alexeyevna Lobkovskaya y Vera Ivanova Artomonova, quienes empezaron a trabajar en pareja en la zona operativa de la 21 División de Fusileros de la Guardia. El 10 de agosto ambas abrieron sus puntuaciones al mismo tiempo, eliminando al mismo soldado alemán con 2 disparos. En ese periodo, las francotiradoras aún operaban bajo la supervisión de un tirador experimentado, quien les enseñaba los trucos de supervivencia en la línea del frente. Dentro del tercer ejército de choque, las francotiradoras fueron organizadas en una sola compañía, cuyos destacamentos eran enviados a los sectores más tensos de la línea del frente. Fue así como Lobkovskaya se encontró en el más feroz calor del combate, el 6 de octubre, cuando el tercer ejército de choque retomó la ciudad de Nebel, en la frontera con Letonia, un importante centro logístico para el enemigo, abriendo una saliente de 35 kilómetros de ancho en el frente alemán. Las francotiradoras de Lobkovskaya fueron llamadas para dar cobertura a un destacamento de lanzallamas, formando un anillo de protección alrededor de la ciudad, junto con varios nidos de ametralladoras. Desesperados por retomar Nebel, los alemanes lanzaron violentos contraataques y la Luftwaffe bombardeó la línea soviética. Pero durante 5 días, las francotiradoras mantuvieron su posición, derrotando 12 ataques de la Wehrmacht, en lo que Lobkovskaya llamaría la peor batalla de mi vida. Aún insatisfecho con el entrenamiento ofrecido en su escuela, el coronel Kolchak decidió que debía ver personalmente cómo les estaba yendo a sus francotiradoras en combate. Luego visitó la línea del frente del tercer ejército de choque. Kolchak arriesgó su vida varias veces siguiendo a los camuflados hasta el frente para observar y tomar notas sobre el trabajo de las chicas, que por la noche compilaba en un manual de entrenamiento en su tienda. Él notó que las francotiradoras no podían observar al enemigo por la mira telescópica durante mucho tiempo, una práctica que les irritaba las córneas. Kolchak decidió hacer más difíciles los blancos en el entrenamiento, observando a las chicas al frente y usando cascos. Él notó que si él mismo no estaba adecuadamente sujeto, se deslizaba hacia adelante después del disparo, golpeando directamente la mira y dañando la lente ocular del arma. Las chicas también se quejaron de que solo les enseñaron a disparar acostadas, pero en combate muchas veces debían hacerlo de pie o sentadas en una trinchera. Esas pequeñas adiciones habían pasado desapercibidas en el ambiente teórico de la escuela, pero ahora Kolchak volvería armado con el aprendizaje práctico. Y escribió un documento llamado Los 12 Mandamientos del Francotirador. Las nuevas generaciones de la escuela, con el nuevo entrenamiento, lograron resultados alentadores rápidamente. Su valentía bajo fuego le valió las más altas condecoraciones. Una de ellas fue la joven kazaki de 18 años de edad, Alia Nurmuhambetovna Moldagulova, quien actuaba junto a la 54ª Brigada de Fusileros. Moldagulova llevaba 91 enemigos abatidos cuando fue emboscada y asesinada en combate cuerpo a cuerpo por soldados alemanes en Novosokolniki, noroeste de Rusia, el 14 de enero de 1944. Otra francotiradora destacada fue Tatiana Nikolaevna Baramsina, quien saltó junto con su batallón de la 70ª División de Fusileros detrás de las líneas enemigas cerca de Minsk en Bielorrusia el 5 de julio de 1944. Al ser rodeado su grupo por los alemanes, abatió a 36 soldados enemigos antes de ser capturada y ejecutada ese mismo día. Las dos francotiradoras Moldagulova y Baramsina fueron condecoradas póstumamente con la Estrella Dorada de Heroína de la Unión Soviética. Después de que sus francotiradoras fueran consagradas con la más alta condecoración por valentía, la escuela aún produciría un último gran talento,
cuya imagen juvenil permanecería inmortalizada en la historia. Rosa Yegorovna Shanina. En junio de 1943, Shanina ingresó a la escuela central, destacándose rápidamente por su destreza en el tiro, y terminó graduándose con honores. Ella rechazó un puesto como instructora para ir al frente, siendo asignada a la 338ª División de Fusileros. El 2 de abril de 1944, posicionada al suroeste de Vitebsk, en Bielorrusia. El 5 de abril, ella abatió a su primer enemigo. Al ver el cuerpo del soldado caer, ella se estremeció, soltó su rifle y lloró, repitiendo: «Maté a un hombre». Rápidamente sus compañeras la auxiliaron diciéndole: «No, mataste a un fascista». Durante 7 meses, Rosa Shanina siguió la línea del frente soviético hasta Prusia Oriental, demostrando ser un talento raro en el tiro de precisión, una francotiradora capaz de realizar dobles, eliminando 2 objetivos con 2 disparos en rápida sucesión. Rosa mantuvo un diario durante todo su tiempo en la línea del frente, a pesar de que esa práctica estaba prohibida por el Ejército Rojo. En él relataba todos sus éxitos y dificultades, su vigoroso fervor patriótico y el deseo de siempre hacer más por el esfuerzo de guerra. Su figura empezó a aparecer en los titulares de los periódicos rusos e incluso occidentales, donde ganó el apodo de «El terror invisible de Prusia Oriental». El 27 de enero de 1945, Shanina cayó víctima de una barrera de artillería alemana cerca de Ilmsdorf, recibiendo una herida en el pecho causada por una esquirla de granada, y murió al día siguiente cuando su total de bajas alcanzaba a 59 enemigos. Su diario fue conservado por un corresponsal de guerra y salió a la luz en los años 60, siendo publicado en un periódico y capturando la imaginación del país. 2 décadas después se escribió un libro biográfico sobre ella, titulado «Volveré después de la batalla», una frase tomada de sus propias palabras en el diario. En febrero de 1945, Nina Lobkovskaya, teniente de 19 años con 89 enemigos abatidos, tomó el mando de la compañía de francotiradores del Tercer Ejército de Choque, que se convertiría en la unidad femenina de francotiradores más exitosa de la historia, con 3.112 enemigos abatidos. La labor de las francotiradoras soviéticas en la Segunda Guerra Mundial fue heroica y arriesgada. De 2.484 tiradoras que combatieron, solo unas 500 sobrevivieron la guerra. Más de 12.500 soldados del eje, equivalente a una división de infantería, fueron abatidos por francotiradoras soviéticas. Jóvenes que vencieron las adversidades de su entorno y participaron en el conflicto más mortal de la historia humana. Y para concluir, no puedo dejar de decir que en 2009, después de mucha investigación, logré comunicarme con una de estas chicas, Marilia Alkova, voluntaria checa, que luchó junto al Ejército Rojo de 1943 a 1945. Tuvo 30 bajas confirmadas en la guerra y ella autografió estas fotos para mí. La coronel Alkova falleció el 7 de noviembre de 2011 a los 90 años de edad. Y entonces, ¿te gustó este video? Entonces colabora con nosotros en Apóyase y ayuda a mantener la sala de guerra. Tu colaboración es muy importante para el canal. Agradezco a todos los que ayudan, especialmente a estos tipos de aquí que son de primera. Y si quieres adquirir los libros que uso para hacer estos videos, voy a dejar el enlace de ellos aquí abajo. Por ahora, mira estos videos que seleccioné para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones. Cuando suba más videos, aquí estaré. Gracias de nuevo por tu audiencia, te mando un fuerte abrazo. De la sala de guerra.